A comienzos de 1925 el Club Social y Deportivo Magallanes se encontraba en una grave crisis institucional, debido a una serie de problemas entre los dirigentes y algunos de sus futbolistas. Los jugadores más jóvenes del equipo, liderados por David Arellano, exigían varias reformas en el manejo dirigencial y económico del club, entre ellas, que los miembros del primer equipo quedasen excluidos del pago de las cuotas que la institución exigía a sus futbolistas mensualmente, el establecimiento de regímenes de entrenamiento semanal, la distribución de una equipación deportiva completa, así como mejorar la infraestructura y los servicios de salud. Por su parte, la dirigencia de Magallanes argumentaba que los futbolistas, rebeldes, llamados así por la prensa de la época, solicitaban además la repartición de un porcentaje de la recaudación entre el plantel, lo que fue desmentido por el grupo de Arellano. En la reunión de socios de Magallanes del 4 de abril de 1925, los jugadores, rebeldes, plantearon sus demandas a la dirigencia, a las que también sumaron la petición de otorgar mayores posibilidades de jugar en el conjunto titular a miembros del segundo equipo. Estas propuestas fueron totalmente rechazadas por la directiva, antiguos jugadores y socios. A último minuto la directiva de Magallanes decidió además formar parte de la elección del nuevo capitán del equipo, pese a que en un primer momento esta decisión solo concernía a los jugadores. Según los futbolistas, rebeldes, la medida buscaba evitar que fuese elegido David Arellano, quien contaba con una leve mayoría entre el plantel. La actuación de la dirigencia de Magallanes provocó finalmente la renuncia de Arellano y sus compañeros más cercanos, Francisco Arellano, Rubén Arroyo, Nicolás Arroyo, Luis Mancilla, Clemente Acuña, Juan Quiñones, Rubén Sepúlveda, Luis Contreras, Togo Bascuñán, Guillermo Cáceres y Armando Estabelot. Alberto Parodi, el primer presidente del club. Luego de abandonar la junta de socios, el grupo decidió reunirse en el bar El Quitapenas, ubicado entonces en calle El Panteón 1125. Aunque en un primer momento tenían la intención de integrarse a otra institución, cuatro finalmente optaron por formar un nuevo club con sólidos principios deportivos y morales, pretensión que fue estipulada en el acta de fundación de Colo-Colo. Tras una serie de reuniones, que comenzaron la noche del 12 de abril en la calle Covadonga del barrio Estación Central, la fundación de Colo-Colo quedó sellada el 19 de abril de 1925 en el Estadio El Llano. En la primera reunión del club, presidida de forma interina por Juan Quiñones, fueron propuestos varios nombres para la nueva institución, entre ellos, Independiente, O'Higgins y Arturo Prat. Fue Luis Contreras quien sugirió el nombre del Toqui Mapuche Colo-Colo para el nuevo equipo, el que fue aceptado de manera unánime por el resto de los fundadores. Como primer presidente del entonces, Colo-Colo Fútbol Club, fue designado Alberto Parodi, mientras que Luis Barros Borgoño fue nombrado presidente honorario. En lo que respecta al uniforme del equipo, fue definido el propio 19 de abril de 1925 por Juan Quiñones. Camiseta blanca, que representaría la pureza, pantalones negros, como símbolo de seriedad, zapatos negros con una franja roja, según proposición de David Arellano, y medias azules con una franja blanca. Tradicionalmente se ha señalado que el modelo de las medias fue adoptado como un homenaje al uniforme de los marinos de la Armada de Chile. Sin embargo, esta elección estuvo relacionada en realidad al hecho de que Guillermo Cáceres, quien propuso ese diseño, conocía vendedores clandestinos de productos de la Marina en Valparaíso. Arellano visitó los entrenamientos de las selecciones de Argentina y Uruguay durante el Campeonato Sudamericano de 1924 realizado en Montevideo, para entender la razón de las sucesivas derrotas de Chile ante estas, incluyendo goleadas, observando que no era producto de improvisación sino de planificación, por lo que se inspiró en su método. 9 se convirtió en el primer cuadro chileno que implantó un régimen profesional, pero sin la entrega de salario, con entrenamientos obligatorios, preparación de jugadas y aplicación de tácticas, así como la disponibilidad de implementos y médicos. 10. Luego de la fundación el equipo se inscribió en la primera división de la Liga Metropolitana. El primer partido que jugó Colo-Colo en su historia y en esa división fue ante el Inglis, el 31 de mayo de 1925, y que terminó con una victoria para Colo-Colo de 6-0. En la misma temporada ganaron su primer clásico frente a Magallanes por 2-1, al final del campeonato. Colo-Colo se coronó campeón invicto de la Liga Metropolitana y comenzó a ser apodado como el equipo invencible. Al final del año el equipo salió de gira al sur del país, jugando partidos desde Talca hasta Chiloé. El equipo perdió su invicto el 3 de enero de 1926 frente al Unión FC de Chillán, siendo derrotados por 3-2, no obstante, tradicionalmente se señala que el invicto fue perdido frente a Santiago Wanderers el 30 de mayo.
posiblemente gracias a un telegrama enviado por Colo-Colo en el que se atribuía la derrota frente al Unión a un fuerte viento que impedía jugar con normalidad. En ese año Colo-Colo jugó su primer partido internacional, frente a Peñarol de Uruguay, perdiendo por 5-1. Debido a los compromisos privados del club entre los que se incluyó una gira a lo largo del país, solo jugó 4 partidos de la temporada 1926 de la Liga Metropolitana, por lo que no fue considerado en la tabla final del torneo. El 28 de marzo de 1927, el equipo fue el primer club de Chile que llegó de gira al viejo continente, precisamente a Portugal y España, jugando su primer encuentro en La Coruña el 3 de abril frente a Leiriña de Pontevedra. El 2 de mayo de 1927, en un partido amistoso contra la Real Unión Deportiva de Valladolid, al minuto 35 de juego, fue fuertemente lesionado el capitán y fundador de Colo-Colo, David Arellano, producto de un golpe que le causó una peritonitis, que al día siguiente lo llevó a la muerte, 12 a raíz de esto. Y considerando el impacto que causó la muerte del fundador y primer capitán del equipo, es que hasta el día de hoy y en la eternidad, Colo-Colo guardará luto eterno por la partida del gran capitán. Esto se manifiesta en la cinta negra que ostenta sobre el escudo oficial, los pantalones negros y la segunda indumentaria completamente negra. Pesar del gran impacto que significó el deceso de Arellano, ya de vuelta en Chile y tras la fusión de la Federación de Fútbol de Chile y Asociación de Fútbol de Chile, que aconteció en 1926, Colo-Colo pasó a integrar la Liga Central de Fútbol, Asociación de Fútbol de Santiago desde 1930, de la cual se consagró campeón de Primera División en los años 1928, 1929 y 1930. Plantel de Colo-Colo que consiguió el Campeonato Nacional de 1937. En 1932 volvió a jugar una final de campeonato frente a Audax Italiano que se disputó el 8 de diciembre. Sin embargo, debido al derrumbe de una tribuna del Estadio Italiano y la posterior trifulca por parte de los aficionados, el partido fue suspendido cuando Colo-Colo ganaba por 2-1, quedando así vacante el campeonato y dejando un saldo de 130 heridos y 3 muertos. Durante los años 1931 a 1932, Colo-Colo sufrió una crisis institucional debido a que los dirigentes del equipo quisieron invertir grandes sumas de dinero en nuevos jugadores, pero estos no les dieron un buen resultado, lo que originó una baja de sueldos en el plantel. El 27 de mayo de 1933, en idea conjunta con Audax Italiano, Badminton, Green Cross, Morningstar, Magallanes, Santiago National y Unión Española, crearon la Liga Profesional, desde 1934 parte de la Asociación Santiago. El campeonato de apertura lo ganó Colo-Colo al derrotar en la final 2-1 a la Unión Española, pero en el campeonato oficial, quedó con el mismo puntaje que Magallanes, obligando a jugar una final que ganaron los magallánicos por 2-1. En la temporada 1937 el club obtuvo su primer título nacional, y de forma invicta. Finalizó a 5 puntos de Magallanes, su más cercano perseguidor. Colo-Colo sumó su segunda estrella en 1939, con Alfonso Domínguez como su goleador, completando 32 goles en 24 partidos. El equipo era dirigido por el entrenador húngaro Francisco Placo, quien planteaba un estilo de juego revolucionario para el fútbol chileno de la época. En la temporada 1941 y con una delantera conformada por Enrique Sorrell, César Socarrás, Alfonso Domínguez, Norton Contreras y Tomás Rojas, los albos sumaron su tercera estrella, y por segunda vez invictos con un promedio de casi 3,5 goles por partido, Francisco Placo nuevamente revolucionó el fútbol nacional, con la implementación del esquema de juego, WM, y del Alf Policía, denominación que recibió el jugador encargado de marcar al centrodelantero rival, algo inédito para la época. Ese mismo año Placo fue llamado a dirigir a la selección de fútbol de Chile, especialmente para el Campeonato Sudamericano 1942 desarrollado en Uruguay. Al año siguiente los conflictos económicos y directivos propiciaron la renuncia del recién elegido presidente Robinson Álvarez. Las repercusiones se notaron en la competición oficial donde Colo-Colo solo remató en la tercera posición. En 1943, pese a que el desgaste de los jugadores y del cuerpo técnico era evidente, el club logró ubicarse segundo 2 puntos por debajo de Unión Española. El año 1944 comenzó con la renuncia de Placo y el despido varios jugadores extranjeros, como parte de una política de chilenizar el equipo adoptada por el club ese mismo año. Los cambios surtieron efecto, ya que bajo la conducción del entrenador nacional Luis Tirado, quien reemplazó a Arturo Torres a mediados de la temporada, Colo-Colo obtuvo nuevamente el campeonato nacional, derrotando en la última fecha al Audax Italiano, que estaba primero antes del partido, a un punto de Colo-Colo, por 3-1.
Al año siguiente, pese a que contaba con gran parte del plantel que logró el campeonato pero con el problema de no tener recambios, Colo-Colo terminó penúltimo, solo superando al débil Badminton. En 1946 pese a reforzar de buena manera el plantel, llegando a pagar $180.000 a Magallanes por el defensa Domingo Pino, la gran cantidad de lesiones que afectaron al equipo sumado el pobre rendimiento ofrecido por algunos refuerzos no permitieron realizar una buena campaña, ubicándose en un discreto sexto lugar. Pero, en la temporada 1947, Colo-Colo se consagró nuevamente campeón, esta vez bajo la dirección técnica del exjugador Enrique Sorrell, a 3 fechas del final del campeonato. Este título sirvió de base para que el club organizara la Copa de Campeones de América en 1948, campeonato precursor de la futura Copa Libertadores de América, junto a River Plate de Argentina, Vasco da Gama de Brasil, eventual campeón del torneo, Litoral de Bolivia, Emelec de Ecuador, Deportivo Municipal de Perú y Nacional de Uruguay. En los años posteriores se acentuaron los problemas deportivos e institucionales, terminando la década en la 9ª posición. Tras 6 años de espera, el año 1953 Colo-Colo obtuvo su 6ª estrella de la mano de su nuevo presidente Antonio Laván, la vuelta del entrenador Francisco Placo, y la repatriación de 2 hermanos iquiqueños que jugaban en el Newcastle United inglés, Ted y Jorge Robledo, este último goleador del torneo con 26 tantos. La llegada de estos jugadores significó un nuevo estilo de juego y más gente en los estadios. El mismo año 1953, Colo-Colo compró una sede social en calle Cienfuegos número 41, en Santiago Centro. Frustración al siguiente año porque no pudo obtener el tan esperado bicampeonato. En 1956, gracias a jugadores como Misael Scuti, Mario Moreno, Enrique Ormazábal y Jorge Robledo, Colo-Colo consiguió su 7º título nacional. Ese mismo año, se adquirió un terreno de 28 hectáreas, ubicado en el sector sur de Santiago en la comuna de Macul, iniciándose la construcción del futuro Estadio Monumental. En la temporada 1960, Colo-Colo contrató como entrenador a Hernán Carrasco y a 3 fechas del final, alcanzó al puntero Santiago Wanderers y se mantuvo en primer lugar, conquistando su 8ª estrella. En el año 1963, Colo-Colo salió nuevamente campeón, luego de una disputada temporada con el Ballet Azul de la Universidad de Chile, solo separados por un punto. Ese año Colo-Colo marcó 2 récords en el fútbol chileno, el primero, la máxima cantidad de goles anotados por un club en una temporada, 103 goles, y el segundo, la máxima cantidad de goles anotados por un jugador en una temporada, Luis Hernán Álvarez, con 37 goles. También ese año significó romper con la tradición de jugar solo con chilenos, que venía desde 1944, por medio del fichaje del argentino Walter Jiménez. En la Copa Campeones de América 1964, actual Copa Libertadores de América, Colo-Colo logró llegar a las semifinales del torneo, siendo derrotado por Nacional de Montevideo. Hasta el final de la década, Colo-Colo solo realizó campañas irregulares en los torneos nacionales, que fueron dominados por la Universidad de Chile y la Universidad Católica. Años 1970, finalista de la Copa Libertadores. Después de 7 años de sequías, en 1970, gracias a la conducción de Francisco Ormazábal, Colo-Colo llegó a su 10ª estrella, después de ganar en el partido de definición por el título a la Unión Española por 2-1, gracias a 2 goles del brasileño Elson Beirut. En el año 1972, bajo la conducción de Luis Zorro Álamos, y con figuras como Francisco Valdés y Carlos Castelli, Colo-Colo salió campeón nacional. Ese año, Colo-Colo marcó el récord de promedio de asistencia de público al estadio en Chile, algo más de 40.000 personas por partido. Al año siguiente, con un plantel que mantuvo la base del torneo anterior más nuevas incorporaciones, Colo-Colo se convirtió en el primer club chileno en disputar la final de la Copa Libertadores de América. Superó en primera fase a Unión Española, y a los equipos ecuatorianos Emelec y Nacional de Quito, a los que les propinó sendas goleadas de 5 goles en el Estadio Nacional. Superó en las semifinales a Cerro Porteño y a Botafogo, con triunfo de Colo-Colo por 2-1 en el Estadio Maracaná. En la final se enfrentaron en una polémica definición 23 a Independiente, empatando 1-1 en Avellaneda y 0-0 en Santiago, pero perdiendo 2-1 en el desempate en Montevideo. Este equipo fue también la base de la selección chilena que participó en la Copa Mundial de Fútbol de 1974 en Alemania Federal. Después de aquel subcampeonato el equipo entró en una crisis deportiva e institucional que se solucionó en el año 1979, cuando, guiados por la dupla de Severino Vasconcelos y el goleador de ese año, Carlos Castelli,
El club alcanzó el 12º título tras terminar el torneo con 10 triunfos consecutivos y una defensa que solo recibió 24 goles en 34 partidos. Colo-Colo obtuvo el título nacional los años 1981 y 1983 de la mano del entrenador Pedro García, peleando ambos campeonatos con Cobreloa. En el año 1986, bajo dirección técnica de Arturo Sala, Colo-Colo ganó la definición del campeonato por 2-0 frente a Palestino ante 73 personas, conquistando su 16ª estrella. En este periodo el club también ganó la Copa Chile en las temporadas 1981, 1982, 1985, 1989 y 2016. Por el contrario, la gran deuda de Colo-Colo estuvo en el campo internacional, donde pese a realizar buenas presentaciones, en las cuales llegó a ganar a Sao Paulo como visitante en 1987, solo consiguió superar la primera fase de la Copa Libertadores de América en 1988. El 30 de septiembre de 1989, bajo el mandato de Peter Dragicevic, se inauguró de forma definitiva el Estadio Monumental, con un partido entre Colo-Colo y Peñarol, que terminó con triunfo de Colo-Colo por 2-1, siendo el primer gol marcado en este recinto obra de Marcelo Bartixiotto. En este nuevo estadio se dio la vuelta olímpica del título del año 1989, jugando el último partido contra Cobresal. Años 1990, Colo-Colo campeón de América. A mitad de la temporada 1990, llegó desde Croacia el entrenador Mirko Hodzic, para reemplazar a Arturo Sala. Colo-Colo terminó el año con su primer bicampeonato nacional, 3 fechas antes del término del torneo. En el año 1991 el equipo se coronó campeón de América al ganar la Copa Libertadores. Colo-Colo derrotó en cuartos de final a Nacional de Uruguay y eliminó en semifinales a Boca Juniors de Argentina 25 para superar en la final a Olimpia de Paraguay luego de empatar 0-0 en el Estadio Defensores del Chaco de Asunción y vencer por 3-0 el 5 de junio de 1991 en el Estadio Monumental, con 2 goles de Luis Pérez y 1 de Leonel Herrera, transformándose así en el único equipo chileno hasta el momento en ganar dicho torneo. En el ámbito local, Colo-Colo obtuvo por primera vez un tricampeonato, al ganar el campeonato nacional, igualando a Magallanes, que se había titulado campeón los años 1933, 1934 y 1935. Ese mismo año, perdió la Copa Intercontinental en Tokio por 3-0 ante la Estrella Roja de Belgrado. El año 1992, el club ganó la Recopa Sudamericana al derrotar por penales a Cruzeiro de Brasil y la Copa Interamericana 1992 al vencer al Puebla de México. El año 1993, Mirko Hodzic consiguió su último título en Colo-Colo al quedarse con el campeonato nacional, en un año marcado por la llegada de importantes refuerzos, como por ejemplo el seleccionado boliviano Marco Echeverri. Después de la salida de Hodzic del club, el equipo sufrió algunos años de inestabilidad, provocados por la disputa por la presidencia y una deuda en lento crecimiento. Esto fue solucionado cuando en 1995 llegó al club el entrenador paraguayo Gustavo Benítez. Luego del cuestionamiento inicial hacia el nuevo entrenador, en 1996 Colo-Colo logró su 20ª estrella, de la mano de, entre otros, el volante Marcelo Espina y los delanteros Ivo Basay y Marcelo Bartixiotto. Ese mismo año Colo-Colo, tras eliminar a Estudiantes de La Plata y Flamengo, llegó a la semifinal de la Supercopa Sudamericana, donde fue eliminado por el Cruzeiro. En la temporada 1997 el campeonato fue realizado en 2 torneos. En el primero, Apertura, Colo-Colo perdió la final contra la Universidad Católica, pero en el Clausura le tomó 5 puntos de ventaja al mismo equipo, coronándose campeón. En el plano internacional, el club alcanzó las semifinales de la Copa Libertadores, siendo eliminado nuevamente por el Cruzeiro, esta vez por penales. También consiguió llegar a la semifinal de la Supercopa Sudamericana, donde fue eliminado por el Sao Paulo. Ese mismo año la IFS distinguió al club como el 5º mejor del mundo, siendo la primera vez que un conjunto chileno aparecía entre los 10 primeros de esta clasificación. En 1998, Colo-Colo obtuvo su estrella número 22, en un año de cerrada lucha contra la Universidad de Chile, ganándole en la última fecha a Deportes Iquique por 2-1 en el Estadio Monumental. Luego de la salida de Benítez del club, Colo-Colo comenzó a vivir una negra etapa tanto en lo futbolístico como en lo financiero. El 23 de enero de 2002 la justicia decretó la quiebra del club, dejándolo a cargo del síndico Juan Carlos Saffie, cuya gestión permitió la continuidad de giro del club, necesaria para que Colo-Colo no perdiera su personalidad jurídica y sus bienes no fueran a remate.
En una de las etapas más difíciles para el club y después de 4 años, Colo-Colo se consagró campeón nuevamente. Ese año se conformó un equipo juvenil, debido a la quiebra, y de la mano del técnico y exjugador Jaime Pizarro, Colo-Colo dio cuenta de la Universidad Católica en la final, alcanzando su 23ª estrella. Al año siguiente, y con Iván Zamorano de vuelta en Chile, Colo-Colo llegó a las finales de la Apertura y Clausura, pero cayó en ambas con Cobreloa. En el año 2005 tomó la administración del club la Sociedad Anónima Blanco y Negro S.A., la cual concesionó todos los activos del club por 30 años, a cambio de pagar todas las deudas a través de un proceso de apertura en la Bolsa de Comercio de Santiago. El equipo de Colo-Colo levanta la Copa del Torneo Clausura 2006. A fines de 2005 fue despedido el director técnico Ricardo Dabrowski, y en su reemplazo fue contratado el exjugador Claudio Borghi, teniendo un Colo-Colo completamente renovado y joven. Con jugadores de las divisiones inferiores como Matías Fernández, Claudio Bravo, Gonzalo Fierro, Arturo Vidal, entre otros. Más los ya contratados Jorge Valdivia y Humberto Suazo. En el primer semestre de 2006 la justicia levantó la quiebra a Colo-Colo y, después de 4 años, el equipo logró levantar el título nacional número 24. En la final del torneo Apertura derrotó en lanzamientos penales a su archirrival, la Universidad de Chile. En el segundo semestre Colo-Colo participó en la Copa Sudamericana 2006, en donde logró alcanzar la final gracias a la buena actuación de figuras como Sebastián Cejas, Humberto Suazo y Matías Fernández. En cuartos de final eliminó a Gimnasia y Esgrima de La Plata de Argentina. Después de este partido los albos fueron reconocidos como el club del mes del mundo de octubre según la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol. En semifinales derrotaron al Toluca mexicano, y en la final se enfrentaron al Pachuca de México, empatando 1-1 en el Estadio Hidalgo y perdiendo la final de vuelta, el 13 de diciembre de 2006, por 2-1 en el Estadio Nacional. Al mismo tiempo, en el torneo local Colo-Colo consiguió llegar a la final del torneo Clausura de Chile, en donde dio cuenta de Audax Italiano, al ganarle por 3-0 en el Monumental y por 3-2 en el Nacional, conquistando así su 25º título nacional. Al final del año se va su principal figura Matías Fernández al Villarreal CF, luego de ser galardonado como mejor jugador de América. En 2007, luego de una apasionante final de campeonato, Colo-Colo se coronó tricampeón por segunda vez en su historia, al ganar el campeonato de Apertura 2007. En la última fecha derrotó a Palestino por 1-0, superando por 1 punto a Universidad Católica y por 3 al Audax Italiano. Ya en la segunda parte del año y luego de adjudicarse el torneo de clausura, Colo-Colo se convirtió en el primer club chileno en alcanzar un tetracampeonato. Tras una irregular fase de grupos, en la etapa de playoff superó en cuartos de final a O'Higgins por 5-0 en el partido de ida y 1-1 en la vuelta, en semifinales a Universidad de Chile con victorias por 2-0 como local y 1-0 como visitante, y en la final a Universidad de Concepción por 1-0 en la ciudad penquista y 3-0 en el Estadio Monumental obteniendo de este modo su 27º campeonato nacional. Tras la renuncia de Borghi en marzo de 2008, fue Fernando Astengo quien guió a Colo-Colo a la final del torneo de Apertura de 2008, en la cual Colo-Colo enfrentaba a Everton de Viña del Mar en busca de algo inédito en el fútbol chileno, el pentacampeonato. La ida fue victoria de los albos, por 2-0 con una gran jugada personal de Lucas Barrios y un tremendo voleo de Gonzalo Fierro. Sin embargo, en el partido de vuelta cayeron por 3-0 en el Sausalito, perdiendo la final y la posibilidad de hacer historia en el país. Ya en el Clausura 2008, Astengo renunció a la banca alba tras una irregular campaña, siendo Marcelo Bartixiotto su sucesor. Marcelo Bartixiotto condujo al club a su campeonato número 28, tras derrotar en la final a Palestino igualando 1-1 en el Nacional y ganando por 3-1 en el Monumental. Uno de los goles de la final de vuelta fue obra del delantero Lucas Barrios, la gran figura de Colo-Colo ese año, quien igualó la marca de Luis Hernán Álvarez en 1963 con la mayor cantidad de goles anotados en una temporada por un jugador de Colo-Colo, 37 goles. El 2009 empezó de forma muy auspiciosa para el club. No obstante, surgieron fuertes discrepancias entre el técnico Bartixiotto y algunos jugadores, lo que afectó enormemente el rendimiento del club y le hizo retroceder varios lugares de la tabla. Además, el club quedó fuera en primera ronda de forma increíble perdiendo ante Ñublense. Esto provocó la salida del entrenador y la asunción de forma interina de Gualberto Jara. El club terminó en el lugar 11º en la fase regular del torneo de Apertura, su peor ubicación desde 1946, quedando por primera vez fuera de la fase de playoff desde que se iniciaron los torneos cortos.
Luego, es contratado como nuevo DT al Hugo Tocali, ex campeón del mundo juvenil con la selección de Argentina. Al inicio del segundo semestre, el cuadro colocolino hace historia al enfrentar el 5 de agosto al equipo de la Isla de Pascua por la Copa Chile, siendo el primer partido oficial de fútbol que se jugó en la isla, y que la prensa internacional e incluso la FIFA lo han catalogado como el partido del siglo, dada su ubicación geográfica y su significado histórico y arqueológico. En el torneo de clausura, el inicio fue algo irregular, llegándose incluso a especular con la idea del descenso del cuadro colocolino. Sin embargo, en los tramos finales su rendimiento fue en ascenso y quedó en playoff. En la etapa final, fue eliminando a cuadros como Universidad de Concepción y Deportes La Serena, llegando a la final con Universidad Católica, empatando en la ida a 2 goles y ganando en la vuelta por 4-2, consiguiendo su 29ª estrella. En el 2010 Colo-Colo en Copa Libertadores no supera la fase de grupos quedando tercero con 8 puntos, luego Hugo Tocali renunciaría y llegaría a la banca Diego Cagná. Con un campeonato largo luego del terremoto en febrero quedarían punteros luego de la primera rueda y clasificaría a la Copa Sudamericana de ese mismo año, la cual quedarían eliminados en primera ronda por Universitario de Sucre. En Copa Chile quedaría eliminado por Curicó Unido en penales. En el campeonato nacional con 7 puntos de ventaja cuando quedaban 7 fechas para el fin del torneo, Colo-Colo deja escapar el título ganado por la Universidad Católica. El 2011 tras una mala campaña de Diego Cagná y un 5-1 de U de Concepción en el Monumental terminaría en su renuncia y estaría de interino Luis Pérez hasta que llegó Américo Rubén Gallego, el cual ganó 4 partidos consecutivos logrando casi una marca histórica, pero luego bajaría su rendimiento y quedaría eliminado en la fase de grupos de la Copa Libertadores tras una remontada de Cerro Porteño a Colo-Colo y un 2-3 final, clasificaría a playoffs como 8 grados y quedaría eliminado por Universidad Católica tras que le den vuelta el partido en el Monumental de 2-0 a 0-4 y un empate a 1 a la vuelta. Por Copa Chile quedaría 21 en la tabla general con solo 8 puntos y después de 2 partidos por el campeonato de clausura y la pérdida de 3-0 en Collao despedirían a Américo Rubén Gallego. Con un buen interinato de Luis Pérez con 2 triunfos y un empate llega Ivo Basay, que no pudo dirigir su primer partido en que ganaron 2-0 a Cobresal de visita. Con una irregular campaña clasificaron a playoffs con 2 partidos por jugar terminando 3 grados en la fase regular. Le tocó jugar con La Serena donde ganó 2-6 y 3-1. Y paso a la semifinal contra Cobreloa y en Santiago perdieron 2-3 y en Calama ganaron 2-1, pero por el lugar en la tabla Colo-Colo queda eliminado. Después inicia la poda y quedan fuera del equipo 2012, Juan Castillo, Andrés Scotti, Mario Salgado y Marco Medel, y ya se incorporarían Eduardo Lobos y Horacio Cardozo. Luego de un 2012 sin títulos, llegaba el año 2013 un nuevo técnico a Colo-Colo, Gustavo Benítez, el cual no duraría medio semestre tras renunciar luego de 10 fechas en el torneo Apertura 2013. Héctor Tapia sería el técnico interino, donde llegaría un fútbol renovado de la mano de jugadores canteranos como Claudio Baeza, Esteban Pavez, Juan Delgado, Luis Pavez más los estandartes Justo Villar, Julio Barroso y Gonzalo Fierro. El renacer de Colo-Colo llegaría justamente en el Superclásico frente a la Universidad de Chile, donde el Cacique ganaría 3-2. En el torneo de clausura 2014, se ratificaría a Tapia como técnico, y llegarían los fichajes de Esteban Paredes y Jaime Valdés. El torneo empezaría con una victoria frente a Audax Italiano por 2-1, manteniéndose invicto hasta la fecha 13 donde tendría su única derrota frente a la Universidad de Concepción. En la fecha 15, Colo-Colo se jugaba la opción de salir campeón frente a Santiago Wanderers. Con gol de Felipe Flores, Colo-Colo ganaría 1-0 y conseguiría salir campeón luego de 4 años y obtener la esquiva estrella 30. En el torneo Apertura 2014, Chile, Colo-Colo quería buscar el bicampeonato. Luego de un comienzo difícil, poco a poco se afirmaría en los primeros puestos, llegando a disputar el título con Santiago Wanderers y Universidad de Chile. En la última fecha, los albos llegarían con la primera opción al título enfrentando a los caturros. El partido acabaría 2-0 en contra de Colo-Colo, perdiendo el título a manos de Universidad de Chile, que había cumplido su tarea frente a Unión La Calera. Finalizando la campaña, Héctor Tapia abandonaría el banco de Colo-Colo, llegando como reemplazante el Coto José Luis Sierra, con el cual saldría campeón en el torneo Apertura 2015. El 15 de julio de 2016, Pablo Guede fue confirmado como el nuevo estratega del Cacique, el cual proponía un juego muy ofensivo que venía demostrando en su paso por Palestino. En su debut en el torneo, caerían 1-2 frente a Unión Española, no obstante los hinchas quedaban satisfechos con lo mostrado, al ser un juego muy ofensivo y atractivo para el espectáculo.
Aunque no sería una buena temporada, Colo-Colo ganaría la Copa Chile con un contundente 4-0 a Everton y quedaría en el torneo en la quinta posición. Con un buen inicio de temporada en el torneo Clausura 2017, el Cacique fracasó en la Copa Libertadores quedando eliminado en segunda fase ante el Botafogo brasileño. Perdería ante Deportes Iquique 3-2 y empataría con la Universidad de Chile 2-2 en el Superclásico con un doblete de Octavio Rivero. Finalmente perdería el campeonato nuevamente con la VU, dudando de la continuidad de Guede. Ya en el torneo de transición 2017, Colo-Colo estaba obligado a ser campeón, más con las contrataciones de Jorge Valdivia como gran figura y Agustín Orión, formando un equipo de lujo junto a Esteban Paredes, Jaime Valdés, Julio Barroso, Octavio Rivero, Matías Zaldivia, entre otros. Comenzaría la temporada con la consagración de la Supercopa 2017 goleando 4-1 a Universidad Católica. Luego de un irregular comienzo, llegaría el Superclásico, donde Colo-Colo golearía a la U con un hat-trick espectacular de Esteban Paredes más un gol de Jaime Valdés. No sería hasta la fecha 9 que los albos quedarán en la primera posición, luego de derrotar 2-0 a Santiago Wanderers. En la fecha 12 Colo-Colo nuevamente golearía, 5-2 en este caso, frente a Unión Española, en una especie de final ya que ambos estaban primero y segundo respectivamente. Colo-Colo ganaría en la última fecha frente a Huachipato 3-0, con goles de Jaime Valdés, Octavio Rivero y Nicolás Orellana. Los albos conseguirían salir campeones luego de un año y medio de frustraciones y su estrella número 32 en la Primera División de Chile, y así la clasificación a Copa Libertadores 2018. En 2018 volvió a la presidencia Gabriel Ruiz Tagle, luego de derrotar a Daniel Morón en la votación interna del directorio. La llegada de Ruiz Tagle trajo consigo el reemplazo de Pablo Guede como entrenador por parte de Héctor Tapia, lo que generó algunos roces en el plantel. En medio de este tenso clima asumió también Marcelo Espina como gerente técnico, quien tuvo varios conflictos con los jugadores y con Tapia. En el plano deportivo Colo-Colo logró llegar a los cuartos de final en la Copa Libertadores y se ubicó en el quinto puesto del torneo nacional, pero a final de año se decidió no extender el contrato de Tapia. A pesar de que el año 2020 comenzó con el campeonato de la Copa Chile tras derrotar en la final al clásico rival por 2-1, los problemas continuaron, y, tras 4 derrotas consecutivas, la dirigencia decidió finalizar el contrato de Mario Salas como entrenador. Gualberto Jara fue el elegido como interino para continuar a cargo del club, y fue quien tuvo que enfrentar la suspensión del campeonato en marzo por la pandemia de COVID-19. En medio de esta suspensión la dirigencia mandó a los jugadores a que se acogieran al seguro de cesantía, lo que gatilló un problema salarial entre blanco y negro y el plantel, quienes cortaron las relaciones con los dirigentes. Además, acogerse al seguro tuvo graves consecuencias en lo deportivo, ya que por ley los jugadores no pudieron realizar por meses sus entrenamientos. La vuelta del fútbol vio como Colo-Colo seguía en caída libre en el torneo, por lo que Jara fue reemplazado por Gustavo Quinteros como director técnico. La salvación del descenso. Tras el mal momento que Colo-Colo vivió desde la vuelta del campeonato nacional que había sido suspendido por la pandemia de COVID-19, se decidió terminar el contrato del director técnico del plantel albó de aquella ocasión, Gualberto Jara. Gustavo Quinteros, quien ya tenía experiencia en el fútbol chileno, pues había dirigido anteriormente a la Universidad Católica, asumió como entrenador en reemplazo de Jara. Con el cambio de director técnico, inicialmente Colo-Colo no levantó cabeza, ya que empató con Coquimbo Unido por 2 goles en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso, fue goleado por la Unión Española por 5-3 en el estadio Monumental, quedó eliminado de la Copa Libertadores ante Wilstermann en La Ruca, empató a 1 gol contra Everton en el Sausalito y perdió contra Deportes Iquique en casa. Aunque con Quinteros en la banca, se incorporó el primer refuerzo vital para el eterno campeón, pues el 22 de octubre de 2020 arribaría Maximiliano Falcón a ser parte del equipo y llegaría la primera victoria, triunfo ante Deportes Antofagasta en el Estadio Monumental, con gol de Iván Morales. Más tarde, Colo-Colo perdería 3-1 ante Palestino en el Municipal de la Cisterna, con un único tanto a favor del Cacique de Juan Manuel Insaurralde, ganó ante Audax Italiano en el Monumental, con gol de Pablo Mouche, perdió ante Curicó Unido por 2-0 en el mismo estadio y empató ante Huachipato a 2 goles en el Huachipato K0, con anotación de Leonardo Valencia y destacando aquí el primer gol de Peluca Falcón. Tras el empate de Colo-Colo ante los acereros, muchos hinchas exigían la salida de Quinteros de la banca alba, aunque el técnico se mantuvo en el cargo, y con él llegaron refuerzos importantes, como Pablo Solari, que llegaría al equipo albo a préstamo desde Talleres 37 luego de perder ante Deportes La Serena en el Monumental por 2-0,
Colo-Colo logró una victoria ante Unión Española en el Estadio Santa Laura, con anotaciones de Javier Parragués y un gol en contra de Harold Cummins. Posterior a dicho partido seguiría la edición 178 del Clásico Moderno entre Colo-Colo y la Universidad Católica en el San Carlos de Apoquindo, encuentro que terminó con el marcador en blanco. El cuadro de Quinteros vería escasas victorias seguidas de empates y ahora pocas derrotas, ganaría contra Antofagasta 1-0 en el Calvo y Bascuñán con gol solitario de Gabriel Costa, donde el Peluca se destacó por evitar un gol de los Pumas, cabeceando el balón justo en la línea de la portería, y perdería contra Santiago Wanderers por 3-0 en el Elías Figueroa. Vencería a Everton por 1-0 en el Monumental, con anotación de Pablo Mouche y posteriormente vendrían 2 empates, uno ante la Universidad de Concepción en el Ester Roa por 1-1, con goles de Matías Cabrera para el Campanil y de Gabriel Costa para el eterno campeón, y otros sin goles ante su archirrival, la Universidad de Chile en la versión 188 del Superclásico en el Estadio Monumental, 39 empate de oro para el plantel albó, ya que extendía la racha de 20 años sin perder en casa ante la U. Y porque se ha dicho que, de perder Colo-Colo el partido contra la U en el Monumental, Colo-Colo bajaba, porque habría sido demasiado el impacto, palabras emitidas por Aldo Chiappacase durante la transmisión del Superclásico 189. La grave crisis institucional y deportiva del club no terminó con el cambio de entrenador, y Colo-Colo se ubicó en la última posición del torneo entre las fechas 20 y 28. Con el serio peligro de descender el equipo comenzó a obtener algunos buenos resultados, pero no lo suficientes para alejarse de las últimas posiciones. El Cacique le ganaría en el Monumental a un complicado Coquimbo Unido por 2-1, con goles de Diego Vallejos para el conjunto pirata y de Gabriel Costa y Javier Parragués casi al final del encuentro. También vencería en la Ruca a Unión La Calera por 2-1 igualmente, con Jason Vargas, para el cuadro cementero, Ignacio Jara y César Fuentes, para el cuadro albó, como protagonistas. Después vendrían 2 empates, con Deportes Iquique, 0-0 en el Tierra de Campeones, 41 Cobresal, 0-0 en el Cobre, y un tajante empate 1-1 ante O'Higgins en la última fecha del Campeonato Plan Vital 2020, con anotaciones de César Fuentes y un penal de Tomás Alarcón en la agonía del partido, el cual condenaba al equipo de Gustavo Quinteros a jugar el partido por el descenso contra la Universidad de Concepción en el Estadio Fiscal de Talca, siendo lo más cercano que estuvo el eterno campeón de bajar a la Primera B en más de 90 años de historia. El partido por la permanencia tuvo lugar en el estadio de Rangers y culminó a favor de Colo-Colo con un solitario gol de Pablo Solari en los primeros minutos del encuentro, dejando al cuadro del Cacique en primera división por un año más, mientras que el Campanil descendía a la B, por segunda vez en su historia. Finalizada la temporada, Gustavo Quinteros y la dirigencia blanco y negro hacen una reestructuración total del plantel dada la pésima campaña que tuvieron y que los puso en inminente riesgo de perder la categoría por primera vez. Los cambios más destacados fueron la salida de Pablo Mouche, Esteban Paredes, Juan Manuel Insaurralde 46 y Julio Barroso, dejando un plantel renovado con promesas juveniles y refuerzos. El primer tropiezo en la carrera de Quinteros ocurre en la Supercopa 2020, donde Colo-Colo pierde por 4-2 contra el anterior club del técnico, Universidad Católica, ahora de la mano de Gustavo Poyet. 48 Aunque eso no evitó que el técnico argentino-boliviano se enfocara en el objetivo de llevar al equipo albó a lo más alto y borrar su pésima campaña anterior. El Campeonato Plan Vital 2021 tuvo un arranque regular para Colo-Colo, empatando 0-0 ante Unión La Calera en la fecha 1, pero conociendo de victorias en los siguientes partidos, ante Cobresal, O'Higgins, Everton y la Universidad de Chile en el Superclásico 189. Antes del partido contra Ñublense en la fecha 6 del campeonato, el plantel entero tuvo que aislarse tras confirmarse un caso positivo de COVID-19 dentro del cuerpo técnico de Colo-Colo 49, por lo que Quinteros tuvo que apostar por un plantel totalmente juvenil proveniente de las inferiores. Como resultado, Colo-Colo cayó por goleada 5-1 ante los Diablos Rojos, con un solitario gol de Juan Carlos Gaete, 50. No obstante, esta derrota le sirvió a Quinteros para seleccionar a varios jugadores de la cantera y sumarlos al once titular, como es el caso de Luciano Arriagada, Joan Cruz y Vicente Pizarro. El equipo alcanzó su punto más alto en la Copa Chile 2021, en donde Colo-Colo, al haberse adjudicado la Copa Chile 2019, accedía directamente a los octavos de final. Una excelente campaña hizo que el Cacique derrotara 1-3 a Deportes La Serena en el partido de ida en el Estadio La Portada, con goles de Iván Morales, Gabriel Costa y Pablo Solari, y luego lo goleara 4-0 en la vuelta en el Estadio Monumental, con anotaciones de Iván Morales de doblete, Lucas Fasón en contra y Gabriel Costa. Añadido a estos resultados,
Colo-Colo llevaba 3 partidos en el campeonato sin conocer derrotas, más los 2 partidos de la Copa Chile. El eterno campeón festejó una victoria 2-3 en los cuartos de final ante Palestino en la ida en el Municipal de la Cisterna, con tantos de Martín Rodríguez, Jonathan Benítez en contra y Marcos Volados, y empatando en la vuelta en el Monumental 1-1, con goles de Pablo Alvarado para los árabes y de Martín Rodríguez para los albos, consolidando su clasificación a semifinales por un marcador global de 3-4 a favor de Colo-Colo. El Cacique llegó a 13 partidos sin conocer de derrotas en el duelo por la semifinal ida de la Copa Chile ante Unión Española en La Ruca, partido que ganó por 4-0, con goles de Iván Morales de doblete, uno de penal, Gabriel Costa y el primer gol de Emiliano Amor, un refuerzo de los albos que llegó al equipo durante el campeonato de este año. Con este resultado, Colo-Colo estaba prácticamente instalado en la final y llegando a 14 partidos sin perder. Al inicio de la segunda rueda, Colo-Colo consiguió un empate 1-1 ante Unión La Calera, llegando a 15 partidos invicto entre el campeonato Plan Vital y la Copa Chile, cifra que no había sido alcanzada desde el torneo Clausura 2003, donde los albos llegaron con la misma cantidad de duelos sin perder, aunque esa racha se cortó contra Cobreloa en la final vuelta de aquel campeonato. Desafortunadamente, y tras un fallido penal de Iván Morales, la racha fue cortada en el Monumental contra Cobresal en el campeonato, perdiendo 1-0. Sin embargo, esto no detuvo al plantel, quienes visitaron el Santa Laura Universidad SEK para la semifinal vuelta, partido que concluyó a favor de Colo-Colo por 2-3, con doblete de Pablo Solari y anotación de Marcos Volados, instalándose en la final de la Copa Chile. 52. La final de la Copa Chile se disputó entre Colo-Colo y Everton en el Estadio Fiscal de Talca, mismo estadio donde los albos se salvaron del descenso. Colo-Colo se impuso ante la Auriazul por 2-0, con anotación de Pablo Solari, quien marcó nuevamente el primer gol, al igual que como lo hizo en febrero para salvar al eterno campeón del descenso, y el primer gol en el profesionalismo de Joan Cruz. Finalmente Colo-Colo, con un equipo casi totalmente juvenil, entre refuerzos y jugadores de la cantera, se coronó bicampeón de la Copa Chile y aseguró un puesto como Chile 4 a la Copa Libertadores 2022, obteniendo el primer título de la mano de Gustavo Quinteros. Tras la salida de Gustavo Poyet de la banca de la Universidad Católica, asume como director técnico interino Cristian Paulucci, 54-55, quien ya había sido ayudante técnico de Gustavo Quinteros en su paso por la franja, y comienza a hacer una serie de modificaciones en el plantel que lo vuelve a meter a la pelea por el título, dejando complicado a Colo-Colo, que en ese momento se encontraba como exclusivo líder del torneo. El Cacique logra reponerse de la derrota contra Cobresal en La Ruca, imponiéndose por 3-2 ante O'Higgins en el Estadio El Teniente, con goles del pibe Solari, Javier Parraguez y Leonardo Gil, en un partido válido por la fecha 20, derrotando después a Everton en casa por 2-0, con tantos del Peluca Falcón y Leonardo Gil, 57, y después venciendo a su archirrival, Universidad de Chile por 1-3 en el Estadio El Teniente, con anotaciones de Marcos Volados, Ramón Arias en contra e Ignacio Jara en la edición 190 del Superclásico, 58, desatando una crisis en el cuadro estudiantil que se prolongaría hasta el final del campeonato. Para la fecha 23, Colo-Colo recibiría a Ñublense en el Estadio Monumental, con sed de venganza, pues contra ese mismo equipo el Cacique tuvo que apostar por sus canteranos debido a una ola de casos de contagios en el plantel titular, y sufrió una goleada por 5-1, así que los hinchas albos exigían una goleada de vuelta contra los Diablos Rojos. En un partido que estuvo marcado por el retiro de Eduardo Gamboa, sorpresivamente Ñublense derrotó 1-0 a Colo-Colo, dejando a los jugadores y a los hinchas con las ganas de la venganza. 62. Tras esta derrota, Colo-Colo no bajó los brazos y venció a Palestino por 1-2 en el Municipal de la Cisterna, con tantos de Iván Morales y el Colo Gil, y antes de quedar libres en la fecha 26, derrota a Huachipato por 2-0 en el Monumental, con anotaciones de Marcos Volados y Leonardo Gil de penal, quedando como único líder y estando más tranquilos en la fecha en la que no jugarían. En su regreso, el eterno campeón le ganaría 4-1 a Deportes La Serena en el Estadio La Portada y con goles de Pablo Solari, Gabriel Costa y doblete de Marcos Volados, llegando con 2 puntos de ventaja al clásico moderno ante su directo rival, la Universidad Católica. El equipo de la franja llegaba en una racha de 7 victorias consecutivas de la mano de Paulucci, mientras que el Cacique venía de 3 victorias consecutivas. Albos y Cruzados ya habían tenido 2 encuentros en este año. El primero fue durante la Supercopa 2020, la cual terminó en victoria 4-2 para Universidad Católica, y el último enfrentamiento se desarrolló en el Estadio San Carlos de Apoquindo, resultando un empate 0-0, el clásico moderno 179 válido por la fecha 11 del campeonato Plan Vital.
Lo que más marcaría el partido sería una rivalidad entre Gustavo Quinteros y Cristian Paulucci, quienes trabajaban juntos mientras el actual técnico albó se hallaba en la banca cruzada. El encuentro se llevó a cabo en el Estadio Monumental, iniciando con un gol a favor de la Católica de la mano de Diego Valencia, 68 al inicio del segundo tiempo. El árbitro Julio Bascuñán, tras una falta cometida por Valencia contra el pibe Solari, cobra penal a favor del eterno campeón. Iván Morales fue quien dio el tiro desde los 12 pasos, pero aquel penal fue tapado por el Zanahoria Pérez, y luego todos los jugadores fueron tras el balón, siendo Gabriel Suazo quien intentaría meter el balón luego de la fallida definición, pero nuevamente el portero de la Universidad Católica atrapa el tiro, el cual es lanzado hacia el otro extremo del estadio por un jugador cruzado. Más adelante, tras una serie de errores de los jugadores del equipo visitante, Pablo Solari saca un potente tiro hacia los cordeles de la franja y anota el 1-1 en el Monumental. El encuentro permanecería en empate hasta el minuto 90+4, en donde, tras un magnífico pase de Joan Cruz, Javier Parragués, de la misma manera que lo hizo Diego Valencia, anota el gol de la victoria, quedándose con el clásico moderno 180 con un marcador de 2-1, y dejando a Colo-Colo con altas chances de ganar el título. 71 y 72. Durante el inicio del año 2022, Colo-Colo juega un torneo de verano en Argentina para comenzar a pavimentar el camino del torneo nacional. A la tienda alba llegaron jugadores como Cristian Zavala, proveniente del descendido Deportes Melipilla, 101, la vuelta después de 5 años de Esteban Pavés 102, quien venía desde el fútbol mexicano, Juan Martín Lucero como refuerzo de lujo 103 para suplir la salida de Iván Morales al Cruz Azul y el regreso de Alexander Oroz 104 que volvía a las filas de Colo-Colo tras el fin de su préstamo con Deportes Iquique. La pretemporada del Popular inició el 14 de enero de 2021 con un partido frente a Universidad de Chile en La Plata, donde el Cacique terminaría ganando por 2-1, con anotaciones de Gabriel Costa, penal, y Maximiliano Falcón, y con un descuento del debutante Darío Osorio para los azules 105 luego. El 17 del mismo mes terminaría cayendo por 2-0 ante Boca Juniors y quedando fuera del triangular internacional, 106. Tras el fin de su participación y el cierre de la pretemporada, Colo-Colo salta al Estadio Ester Roa el 23 de enero para medirse ante Universidad Católica, campeón del Campeonato Plan Vital 2021, en el marco de la Supercopa 2022, como vigente campeón de la Copa Chile. En un encuentro que primero se vio complicado y demorado producto de una batalla entre las dos hinchadas al minuto 35 del partido, Colo-Colo derrota a los cruzados por 2-0, con anotaciones de Leonardo Gil y Carlo Villanueva casi al final del encuentro, concretando así el tercer título del Popular en esa competición.